Hola iglesia, este es un tiempo de refrigerio, un tiempo de gozo en el Señor. La palabra declara en Filipenses 1:6, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta es una promesa de parte del Señor, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla y en concretarla. Todo aquello por lo que tú estás orando, por lo que tú estás gimiendo delante del Señor, Dios tiene cuidado de eso. O sea que este es un tiempo para glorificar, un tiempo para exaltar a Dios por todas las grandezas y por todo su favor hecho en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares y de toda nuestra casa. Aleluya. Te adoramos, Rey de Gloria. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, mi vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos están en Jesús. Y ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, mi vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Te adoramos, Señor Jesús. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Cambiaste, Señor, mi llanto en gozo, Señor. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad.
Te adoramos a ti, oh Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu palabra declara, Señor, que iremos de gloria en gloria, de poder en poder, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, ver de tu parte, que nos lleves de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, por tu voluntad perfecta que es. Amén. Señor, declaramos que todo este lugar está lleno de tu gloria. ¡Te bendecimos! Dígale, yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 Te adoramos, Señor. oh, 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 oh. Diga la iglesia, yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por su espíritu. Oh, 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 oh. Díselo. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios. Una vez más, dígalo. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, En tus manos. de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Te adoramos, Señor, y declaramos que tu gloria desciende sobre este lugar, oh Dios, que tu gloria desciende, Señor, allí sobre cada hermano, Señor, que está conectado.
y que tu fluir, oh Dios, lo toca en esta hora, porque hemos sido creados para adorarte, Señor. Somos instrumentos de tu gloria y de tu alabanza. Tenemos la capacidad de hacerlo, Dios, y lo hacemos con todo nuestro corazón. A pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier temor, a pesar de cualquier sea nuestra circunstancia, hemos decidido, Señor, darte a ti lo que te corresponde. Darte a ti, Señor, de nuestro corazón, nuestra adoración, oh Dios. Cierra tus ojos allí donde tú estás, levanta tus manos y exáltale a Él. Y exáltale. Te bendecimos, oh Dios. Te adoramos. Bendecimos, Señor. Gracias, oh Dios. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Solo quiero adorarte y amarte, Señor. Aun en el dolor, tu esperanza está en tu promesa. Dígaselo. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio me encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio me encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh,
por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Te adoramos, Señor. Y declaramos que todo lo que está muerto y seco, Señor, hoy tú lo levantas. Hoy tú lo levantas, Señor. Y declaramos, oh Dios, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento viene hoy sobre cada vida. Toca, Dios. Toca, Señor, las vidas. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, oh Dios. Aleluya. Amén. Amada Iglesia de Cristo, tengan muy buenos días. Qué gozo, qué alegría, qué felicidad, qué bendición podernos encontrar nuevamente este domingo de celebración, de adoración al Señor en familia. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por estos medios digitales, le doy gracias a Dios por la oportunidad de podernos ver cada semana, cada domingo, cada viernes, a través de estos medios virtuales, digitales, a través de esto que jamás nos hubiésemos imaginado que sería de bendición para nuestra iglesia y de manera especial para todas las personas que se puedan atravesar con este mensaje en el transcurso de la semana o en el transcurso del tiempo. No importa, porque la bendición del Señor también los puede alcanzar. Dos recomendaciones. La primera, ponte cómodo allí en el lugar de tu casa. Y la segunda es, olvídate de todo lo demás. Concéntrate en adorar al Señor. Y recuerda que después de terminado el servicio vamos a ministrar la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de Santa Cena y será un tiempo especial de ministración de Santa Cena. Así que no te lo pierdas, no
no vayas a hacer otra cosa diferente. Espero que hayas preparado cada uno de los elementos de la Santa Cena, porque hoy celebramos la Cena del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su presencia y su bendición en este lugar. Padre del cielo, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, por permitir, Señor, que a través de tu palabra hoy podamos ser edificados como casa, edificados como iglesia, edificados como familia y edificados como hijos tuyos. Señor, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias, Señor, de forma especial porque tú nos asistes ahora. Usa mi mente y mi boca, Señor, para edificar tu iglesia e impide que todo lo que no sea tuyo, Señor, salga de mi boca. Porque, Señor, lo que anhelamos es que sea tu presencia la que transforme la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, venimos hoy con una poderosa palabra del Señor. Voy a tocar un tema muy vital, muy importante. Vengo hablando acerca del Sermón del Monte y he hablado sobre las bienaventuranzas y sobre cómo ser sal y luz a través de la bienaventuranza. Y hoy vamos a comenzar otra nueva serie del Sermón del Monte. Se llama Una justicia mayor. ¿Qué fue lo que Jesús le pidió a sus discípulos? Que tuvieran una justicia mayor a la de los escribas y a la de los fariseos. Y vamos a desarrollar todo este tema creyendo que de verdad puede ser de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía, aprender sobre qué es una justicia mayor y por qué el Señor habló acerca de una justicia mayor. La primera parte del Sermón del Monte va de Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 16. La segunda parte va del versículo 17, Mateo capítulo 5, versículo 17, hasta Mateo capítulo 7, versículo 12. Luego viene una serie de instrucciones finales acerca de varios aspectos y de cómo es el fundamento de todo lo que Dios ha hablado, que va de Mateo capítulo 7, versículo 13, hasta el versículo 29. Así que vamos a leer el texto por el cual hoy vamos a trabajar. Voy a trabajar el texto de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 en dos enseñanzas. La primera, como les dije ahorita, la he titulado Cristo y la ley, otros la titulan Cristo y el Antiguo Testamento, pero quiero hablar acerca de esa relación, el por qué Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla, y que podamos entender qué relación, qué efecto tiene con la enseñanza que él viene trayendo sobre la bienaventuranza y cómo la conecta con la segunda idea. Jesús predica por ideas, está predicando por ideas. La primera idea tiene que ver con el carácter cristiano, la que va del versículo 3 al versículo 10, y allí habla de 8 maneras de mostrar nuestro carácter cristiano, siendo pobre en espíritu, siendo personas que sentimos tristeza y dolor, por eso lloramos por causa del pecador y aún por nuestra propia condición pecadora o pecaminosa. Luego habla de la mansedumbre, cómo ser cristianos humildes y cómo mostrarnos ante la sociedad de manera humilde. Luego habla acerca de cómo ser personas que necesitamos ser hambrientos de la justicia de Dios, hambrientos y sedientos de la justicia de Dios, y luego cómo ser cristianos misericordiosos por causa de esa justicia de la cual estamos hambrientos. Luego nos habla sobre la limpieza de corazón, sobre la integridad, sobre cómo ser un cristiano íntegro, santo en todos los aspectos de nuestra vida. Luego habla de ser pacificador,
buscar la paz permanentemente. Y finalmente nos habla acerca de ser perseguidos por causa de Cristo. Cristo es el evangelio y el evangelio siempre provocará en los demás un deseo de perseguir a aquellos que estamos en el camino de Dios. Así que en ese orden de ideas, luego Jesús pasa a un segundo orden de idea, y es hablar de que nosotros somos sal de esta tierra y luz de este mundo. Entonces habla de cómo el poner en práctica todos esas sentencias, esas afirmaciones, esas bendiciones que vienen de las bienaventuranzas, nos hace personas diferentes ante la sociedad. Y luego sigue en el mismo orden de ideas, y ahora va a tocar una tercera idea, y es que va del versículo 12 al 13, y tiene que ver con la razón por la cual nosotros vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser perseguidos porque nos parecemos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Redentor y a nuestro Salvador. Y luego viene una cuarta idea que el Señor presenta, y tiene que ver con Él y su relación con la ley, con toda la escritura del Antiguo Testamento. Y entonces vamos a leer el texto, y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. El próximo domingo predicaremos de los versículos 19 y 20, porque tienen una misma unidad de pensamiento. Dice la escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces hay tres términos que vamos nosotros a analizar en esta enseñanza del día de hoy. El primer término es ley, el segundo es abrogar, y el tercero es cumplir. Porque Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, es decir, no había venido para anular la ley, sino que Él había venido para cumplirla, o para darla como cumplida. Y esto es el tema que hoy nos compete. Entonces, después de haber hablado de las tres ideas esenciales que abarcaron hasta el versículo 16, nos vamos a esta cuarta idea que Jesús expone en el Sermón del Monte, y es la idea de que Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, no vino a hacerla nula, porque posiblemente los oyentes que estaban allí con Él no solamente eran discípulos suyos, sino que también había una mezcla allí de escribas, de fariseos y seguramente de saduceos, y quizás también de herodianos. Entonces Jesús ahora va a explicar, porque posiblemente, y aunque la palabra no lo dice, no lo deja registrado, quizás en el pensamiento de este grupo de religiosos estaba el que ese maestro que estaba tratando de hablar, porque Jesús habla como un maestro y pone ideas como un maestro y estructura su sermón como un maestro, pues Él es maestro, Él es el rabí o el raboní que habla la palabra en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando Nicodemo le dice raboní, es decir, gran maestro o maestro de maestros, él va exponiendo una idea, y esa idea va a terminar realmente en que la ley y lo que él está exponiendo no tienen ninguna diferencia, que él no vino para opacar, para anular los principios de la ley, sino para cumplirlos,
Y quizás esto confundía no a sus oyentes, o posiblemente sí, también los confundía a ellos, pero sí estaba confundiendo a los religiosos de su época. Entonces observemos que es importante que Jesús está presentando ahora su programa de gobierno. En el Sermón del Monte, Jesús está presentando, su programa de gobierno. Es una proclama de lo que debe ser su reino, cómo deben vivir las personas que pertenecen a su reino. Pero también es la manera de decirle a los demás cómo es la voluntad del Señor en ese reino y cómo se debe cumplir la voluntad del Señor en ese reino. Entonces, lo primero que vamos a hablar, o lo que voy a referirme, es acerca de los dos principios que debemos tener en cuenta en las enseñanzas de Jesús. Hago un paréntesis previo a entrar al primer principio de este, y es que Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 25, dice algo que ya lo había dicho anteriormente el profeta Isaías. Este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su honra no es más que mandamientos de hombres. Repito, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su honra no es más que mandamientos de hombres. Su honra no es más que mandamientos de hombre. Recordemos que los fariseos, que se significan apartados, separados, los fariseos eran expertos en todas las formas de la ley. Eran duchos, tenían una alta credibilidad en medio del pueblo, porque realmente ellos expresaban en forma externa la ley, pero tristemente no la podían vivir internamente. No era la esencia de ellos de manera interna. Entonces Jesús va a confrontar no lo externo, sino la incoherencia entre lo externo y lo interno de los fariseos y de los escribas. Ellos tenían el conocimiento de la letra, pero no tenían el conocimiento del espíritu de la ley, porque lo que Jesús ahora iba a proponer era el espíritu de la ley. Lo que Jesús estaba interpretando, por así decirlo, que más que interpretando era exponiendo el espíritu de la ley, era lo que ellos no podían entender, porque para ellos era preferible la forma que el fondo. Para ellos era preferible cumplir a cabalidad lo externo, aunque lo interno no representara lo que ellos hacían externamente. De manera que ellos eran dignos de admirar por la gente, pero ahora Jesús los está confrontando, porque algo que hace Jesús es confrontar nuestra teología, confrontar nuestra doctrina, confrontar la Biblia que supuestamente nosotros vivimos, y saber si eso que nosotros practicamos es coherente con lo que vivimos internamente. Porque el verdadero concepto de religión es lo que yo soy cuando nadie me ve. Es el mismo concepto de integridad. Es lo que yo puedo ser capaz de ser cuando no está el pastor, cuando no está la iglesia, cuando no está el hermano en la fe, cuando no está nadie. Jesús los confronta, porque una de las cosas que nos enseña Jesús es a confrontar lo errado de las doctrinas de aquellos que practican lo externo, el legalismo, el antinomianismo, que son doctrinas que tratan de expresar la ley desde lo legal, pero realmente lo expresan no con un fundamento del espíritu del Señor, del espíritu de la ley, que es el amor de Dios. El espíritu verdadero de la ley es el amor de Dios, y el amor a Dios y el amor al prójimo. Por ende se llama el gran mandamiento, y es el mandamiento mayor, no es menor, porque amar al prójimo no hace parte del mandamiento menor, sino también de igual de importancia que amar a Dios.
Entonces ese espíritu no estaba en los fariseos ni en los escribas, y posiblemente tampoco en los saduceos. Entonces lo primero que Jesús va a confrontar con ellos es que toda su doctrina, es decir, todo lo que él está hablando y lo que va a seguir hablando a partir del versículo 21, es su doctrina, y esta doctrina está en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo es que la ley, lo que él habla, lo que él está diciendo, lo que él está enseñando, está en perfecto acuerdo con la ley y los profetas. Cuando se habla de la ley y los profetas, es lo mismo. La ley corresponde a los 5 libros de Moisés y los profetas corresponde al resto del Antiguo Testamento, que era la Biblia que se conocía hasta aquellos momentos. Pero también lo segundo es que Jesús va a demostrarles que está en total desacuerdo con lo que dicen los escribas o lo que enseñan los escribas y los fariseos. Es decir, lo segundo, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, es cómo Jesús está en total desacuerdo con los escribas y fariseos en cuanto a lo que ellos enseñan, porque lo que ellos enseñan no corresponde al espíritu de la ley, sino al espíritu de ellos. No corresponde a la demanda de la ley, sino a la demanda que ellos quieren imponerle a la gente. Dicho de otra manera, es la incoherencia entre lo que hago y lo que soy. Y recordemos que la esencia del evangelio no es lo que hago, la esencia del evangelio es lo que soy, porque para Dios es más importante lo que tú eres, para Dios es más importante lo que yo soy que lo que tú y yo hagamos. Eso es más importante para Dios, porque para Dios no es tan importante lo que nosotros hacemos. Eso es externo. Para Dios lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Lo esencial no se ve. Ya se los dije en una enseñanza anterior. Lo esencial no se ve. Lo esencial va por dentro. Lo esencial lo necesitamos. Lo esencial es fundamental en la vida, porque si por dentro estoy cambiado, no tengo que hacer esfuerzo para demostrarlo por fuera, porque lo que soy por dentro es exactamente lo que vivo afuera. Y eso no ocurría con los fariseos y con los escribas y seguramente con los saduceos. Por eso Jesús los confronta, y es importante entender que Jesús siempre va a confrontar la doctrina errada. Entonces, el primer principio es que Cristo está en total acuerdo con el Antiguo Testamento. Cristo confrontó las doctrinas erradas de los religiosos de su época. El Señor no se contentó con decir que su enseñanza estaba en total desacuerdo con los escribas y fariseos, sino que estaba en total acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, en total acuerdo con Moisés y en total acuerdo con los profetas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque él confronta el error de los escribas y fariseos. Y hoy también necesitamos confrontar los errores, las doctrinas de errores de muchas religiones, o que se dicen ser religiones, pero terminan siendo pseudos religiones. Porque es necesario confrontar las mentiras incluso de Roma, las mentiras incluso de otras sectas o denominaciones, de las cuales no tengo tiempo hoy de mencionar, pero es importante porque el verdadero evangelio está contenido en la enseñanza de Jesús, en el Sermón del Monte, y es lo mismo que Pablo pudo interpretar en sus cartas doctrinales y pastorales. Así que Pablo no enseñó algo diferente a lo que Jesús enseñó, sino que era coherente. Lo único que hizo Pablo fue colocar en orden esas enseñanzas, y al final en Gálatas 5 dice que lo que Jesús llama como el carácter del reino de los cielos, de los habitantes del reino de los cielos, Pablo lo llama el fruto del Espíritu Santo, y el fruto es el amor, y de ahí se pega
todo lo demás que compone ese fruto del cual nosotros próximamente vamos a seguir hablando. Entonces Jesús comienza con una declaración negativa. Él dice: no he venido para abrogar la ley. Y luego hace una declaración positiva: he venido para cumplirla. Entonces la primera declaración, la negativa, es: no he venido para anular, no he venido para abrogar, he venido para cumplir la ley, que es la declaración positiva. Hablemos entonces de la declaración negativa, ¿sí? Y allí en Mateo capítulo 5, versículos 17, como en Mateo 7:12, como en Mateo 22, 36 al 40, Jesús designa la ley como el contenido de todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, o la ley o el Antiguo Testamento, se refiere a los mismos escritos que conocemos nosotros, a los 39 libros que nosotros conocemos. Entonces, lo que Jesús está enseñando es que Él no vino para anular nada. Él no vino para crear una nueva ley, no, sino para explicar el espíritu de esa ley que hasta el momento no había sido explicada de forma correcta. Es decir, Él no vino a anularlo, Él no vino a abrogarlo, Él vino a cumplirlos. Es la parte positiva de su declaración, cumplirlos. Entonces hablemos, hay tres aspectos de la ley que es importante entender. La ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, tenía como composición tres aspectos. Estaba la ley moral, estaba la ley ceremonial y estaban las leyes civiles, conocidas también como leyes judiciales. La ley moral, los 10 mandamientos. Entonces la gran pregunta es: ¿fueron anulados los 10 mandamientos por Jesús? No. Los 10 mandamientos siguen vigentes, iglesia. Y aunque Jesús los resumió en 2 bloques, esos 2 bloques no separó las 10 sentencias que tienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las leyes morales de Dios. Los primeros 4 hacen alusión acerca de la relación de los hijos del reino con su rey, que es Dios. Es teocrático, Dios queriendo gobernar sobre el corazón de su pueblo. Los primeros 4 mandamientos lo que tratan es de explicarnos a nosotros que realmente, si amamos a Dios de verdad, no nos costará ninguna dificultad obedecer sus mandamientos. Siguen vigentes, están las leyes morales, siguen vigentes. Los 10 mandamientos, sigue vigente el amor al prójimo, y ahí están contenidos los otros 6 mandamientos. Sigue vigente no codiciarás, sigue vigente no jurarás en falso, sigue vigente el hecho de guardar el sábado. Siguen vigentes esos principios, esas leyes que Dios estableció para que nosotros fuéramos realmente dichosos y felices. Y las leyes ceremoniales tenían que ver con los sacrificios, con los ritos, con las abluciones que están en Levíticos. Y sorpréndase que Éxodo habla de las leyes morales, es decir, de los 10 mandamientos, pero Levítico se encarga de explicar todo el sistema ceremonial con el cual adorar a Dios. Hablaba de la forma de adoración a Dios, la forma correcta, la forma en espíritu y en verdad de adorar a Dios. Y las leyes civiles regulaban todos los aspectos de las relaciones entre los miembros de su pueblo, entre el prójimo. Y eso es lo que habla el libro de Números. Por eso, el que ama a su prójimo, dice el apóstol Pablo en Romanos 13, 8, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. De manera que el amor al prójimo y el amor a Dios es el cumplimiento genuino a la ley.
No hay un mandamiento nuevo, se tenía como un mandamiento nuevo. Quizás Juan dice, eso que llamamos un mandamiento nuevo no es tan nuevo, sino que lo hace nuevo es que hasta Jesús no se había practicado correctamente, porque se prefería en las leyes civiles matar a piedra a un adúltero o a una adúltera, o se prefería hacer unos ciertos sacrificios en las leyes ceremoniales, como cortarle la mano a alguien que había tomado algo ajeno, o como matar al animal que había sido asesinado por otro, o por otro animal de otra persona. Entonces, cuando nosotros revisamos todo este conjunto de leyes, quizás nos viene a la memoria que por qué colocar todo esto. Parece que hubiese dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que Dios tuvo que colocar, por causa del pecado, una serie de principios morales, ceremoniales y civiles, para que el hombre se pudiera dar cuenta que por su propia voluntad, que por su propia manera de trabajar, jamás podría alcanzar el beneficio de la gracia de Dios, jamás podría alcanzar el ser salvo delante de Dios, sino que requería de la gracia del Padre a través de la persona del Hijo, del Señor Jesucristo. Y eso es vital para nosotros, la iglesia. Por eso Jesús dice, entonces viene la otra palabra. Hemos hablado de no abrogar, de abrogar, hemos hablado de la ley, y ahora viene la otra palabra, y es cumplir. Bien, es la declaración positiva. Jesús dice allí en Mateo 5:17, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley, cumplir. ¿Sabes? Pensamos que Dios es más severo en el Antiguo Testamento, te decía Arieta, pero no. Cristo vino a descargar todo aquello lo que los profetas dijeron de él. Cristo vino a asumir todo aquello, toda profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? ¿Cómo se cumplió en Cristo? Entonces hablemos, número uno, de la ley ceremonial. Llevando a cabo en su vida, en su muerte y resurrección, todo aquello que esas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Vuelvo a repetir, iglesia, llevando a cabo en su vida, en su muerte y resurrección, todo aquello que esas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Por cientos de años, los judíos estuvieron sacrificando corderos para el perdón de sus pecados. Todo esto era una preparación cuando el Cordero de Dios haría un sacrificio único para que nunca más se hiciera un sacrificio para recibir ese perdón divino. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene a él para ser bautizado por Juan el Bautista, y él se siente inferior al maestro, a Jesús, él le dice a las demás personas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús murió, estas palabras de Juan el Bautista se cumplieron. Pero no solamente se cumplieron las palabras de Juan el Bautista. Cuando Jesús murió en la cruz, allá en el Calvario, también se cumplieron todas las ceremonias, todos los ritos, todos los sacrificios, todas las abluciones que se hacían en Levítico, en los llamados ritos ceremoniales. Todo apuntaba a Cristo, iglesia. Todo el Antiguo Testamento es tipo, mientras que en Cristo y todo el Nuevo Testamento es el antitipo. Cristo cumpliendo todo lo que se decía de él, todo lo que los profetas decían de Cristo, todo lo que cada una de las profecías que hablaron, las de Isaías, las de Ezequiel, las de Jeremías, las de Zacarías, las de Miqueas, cada una de las profecías, cada uno de los profetas apuntaban a Cristo. Cada uno de los profetas apuntaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Mesías que cuando interrumpió en esta tierra y cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque se ha acercado este reino. Entonces muchos fariseos y muchos escribas quizás se burlaron de él. Su propia familia dijo que estaba loco. La gente, en cambio, el pueblo decía, ¿de dónde salió este que habla con tal autoridad?
autoridad y tiene demostración de autoridad. Escúchame, es el espíritu de la ley lo que le da autoridad a la iglesia. Es el espíritu de Jesús lo que le da el espíritu a la iglesia, le da el poder a la iglesia. El espíritu de Jesús es el espíritu de la ley, porque el espíritu de Jesús es el que cumple lo que el hombre no puede cumplir. El hombre no podía morir para salvación de sí mismo. El hombre no podía ser sacrificado por el perdón de la humanidad, para que la humanidad tuviera perdón. El hombre recibe de gracia de Dios y es el Hijo de Dios. Es aquel enviado de los cielos, es aquel Emanuel, es aquel que estuvo en el vientre de María, es aquel que por profecía tuvo que nacer en Belén, es aquel que por profecía tuvo que ir a Egipto, es aquel que por profecía, en vez de llegar a Belén, llegó a Galilea, porque Galilea de los gentiles era el lugar donde se había profetizado que iba a permanecer el Mesías y que las tinieblas que abundaban allí ahora verían la luz. Todas estas profecías apuntaban a Cristo, iglesia. Todas estas profecías apuntaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia de Cristo. Ahora, Cristo cumple la ley. Cuando Cristo está muriendo dice: consumado es, consumado es, consumado es. De manera que, amada iglesia, cuando leemos Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14, nos encontramos con perlas como estas. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo para siempre santo a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Nos perfeccionó con una sola ofrenda. Ya no hay sacerdocio universal, ya no hay sumo sacerdote, ya no hay que hacer ofrendas, ya no hay que mirar año tras año para el perdón de los pecados. Cada año se hacía remisión de pecado, el Yom Kippur, que celebran los judíos. Los cristianos no tenemos que celebrarlo, porque nuestro Cristo cumplió todas las leyes ceremoniales y también cumplió las leyes civiles, porque Jesús una vez al año, una vez para siempre, cumplió todo lo que se hacía una vez por año. Sabes, el sacerdote, el sumo sacerdote era débil. Él tenía que hacer primero expiación por sus propios pecados, tenía que lavarse en el lavacro santo, tenía que limpiarse, tenía que colocarse una lana, y esa lana debía tener unas granadillas, unas campanillas. Cuando él entrara al lugar santísimo, si no estaba santificado, la presencia de Dios, cuando descendía para absorber toda la sangre del cordero colocado allí en el arca del pacto, mataba al sumo sacerdote y había que jalarlo con esa cuerda. De igual manera, Cristo cumple ese sacrificio perfecto, es recibido por el Padre en la cruz. Cristo le dice al Padre: consumado es, completo es, yo cumplí todas las exigencias de la ley. El espíritu de la ley ahora soy yo. Si alguien quiere cumplir la ley, tiene que seguirme a mí. Si alguien quiere cumplir la ley, ya no tiene que cumplir los 617 artículos que la definían, sino que ahora en la fe puesta en mí la cumple, porque si yo la cumplí, todo el que por fe me cree ha cumplido la ley y está exento de la ley ceremonial, como está exento de la ley civil también. Y está exento de la ley civil por una sola razón, porque esta ley era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo en Cristo. Ahora hay un solo pueblo en Cristo, y ese pueblo se llama la iglesia, amada Iglesia Centro Bíblico Internacional. Se llama la iglesia, y está compuesta por todas tribus, etnias y lenguas de todas las naciones del mundo.
Todo el que recibe a Cristo entra al reino de los cielos, y todo el que recibe a Cristo ahora ya no tiene que cumplir la ley civil, porque Cristo la cumplió estando en tierra. Cristo se sometió a la autoridad romana. Jamás usted ve a Cristo peleando con alguien de Roma. Cuando le cobraron los impuestos, le dijo a Pedro: ve al río, allá hay un pez, toma, abre su boca, allá hay una moneda, paga los impuestos para el reino, y lo que queda también llévalo como ofrenda al templo. Jesús procuró cumplir todas las demandas de la ley civil, todas las demandas de la ley ceremonial, pero también, y aunque él no necesitaba cumplirla, cumplió todas las demandas de la ley moral. Él no necesitaba cumplirla porque en él no se hallaba pecado, amada iglesia del Señor. Así que no nos regimos por el derecho, por la ley civil del Antiguo Testamento, sino que nos regimos por el derecho civil de las naciones a las cuales moramos o donde vivimos. Y para ir terminando, vamos a hablar acerca de la ley moral. ¿Cómo cumplió Jesús la ley moral? Entonces, su obediencia a los 10 mandamientos fue única. Cristo guardó la ley moral de una manera impecable. La obedeció, sufrió sus castigos, como dice Isaías 53, para que ninguno tengamos ahora en este tiempo condenación. Como dice Romanos 8:1, Cristo sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar, Cristo se hizo por nosotros maldición. Qué interesante que Cristo en la cruz se hizo por nosotros maldición, cumpliendo todas las maldiciones de la ley. Todas las maldiciones que pesaban sobre la ley ahora pesaron sobre Cristo. Ahora, ¿cuáles preceptos cumplió? Porque es importante que nosotros podamos leer en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice: porque con agua limpia los purificaré, quitaré el corazón de carne y pondré de piedra, y pondré el corazón de carne como el mío, dice el Señor, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que cumpláis y obedezcáis mis mandamientos y mis preceptos. ¿Cuáles preceptos? ¿Cuáles preceptos? La ley moral. Todo lo que es la ley moral son los preceptos que debemos cumplir. Nuestro corazón ha sido lavado, purificado por la sangre de Cristo. Nuestro corazón ha sido renovado, ha sido quitada la piedra de nuestro corazón para que nosotros ahora podamos cumplir todos los preceptos de la ley moral de Dios. En 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión es nada, nada es. La circuncisión, pero lo que sí es guardar la ley moral, porque fue guardada por su Santo Espíritu en el corazón de los suyos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuántas cosas se dice en no he venido a abrogar la ley? Muchas. Entonces observe que todo lo que Cristo cumplió en la cruz ahora es colocado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, hay dos maneras como Cristo cumplió los profetas. La primera, reforzando las demandas que los profetas pusieron en su predicación y cumpliendo en su vida y ministerio. La segunda es cumpliendo en su vida y ministerio todo lo que los profetas dijeron de él. Toda profecía, como ya se los he explicado en esta enseñanza, toda profecía fue cumplida en Cristo. En las 18 horas entre la captura y su muerte en la cruz se cumplió Isaías 53. Mateo habla siempre, tal como dice la profecía, nació en Belén, tal como dice la profecía, el nombre de Jesús. Jesús no escogió nada, pero todo ya estaba profetizado, y el mismo Espíritu Santo se encargó que todo lo profetizado en el Antiguo Testamento se cumpliera en la persona de Jesús. Por eso Jesús no hizo nada sin que el Espíritu Santo lo guiara. Iglesia, solamente hay una manera de poder vivir el espíritu de la ley, no la ley, el espíritu de la ley,
y es viviendo en el Espíritu de Cristo. Dicho de otra manera, vivir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas y no menos que esto, amar al prójimo. La regla de oro: haz con otro lo que quieres que otro haga contigo. Así que, amada iglesia, de verdad te bendigo. De verdad espero que esta primera enseñanza, esta enseñanza que tiene que ver con no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir la ley, quede en lo profundo de tu corazón. Porque lo primero que Jesús le quiso enseñar a todos sus discípulos es que Él no había venido a anular nada del Antiguo Testamento. Pero lo segundo es que Él lo vino a cumplir. Y quiero que podamos entender el próximo punto que vamos a tratar el siguiente domingo, el domingo 14, tiene que ver cómo confronta Jesús el espíritu de escribas y de fariseos. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por hablarle a tu iglesia, a tu pueblo en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por hacernos entender todas tus verdades, Señor. Coloca en CBI Medellín, Señor, el espíritu de la ley cumplido por Jesús. Señor, allí está tu voluntad. A veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Señor, la voluntad de Dios es, y la tuya es, obedecer a Cristo. Recibir a Cristo por fe, obedecerlo y crecer a la estatura de Él, Señor. Porque si crecemos a la estatura de Él, entonces ninguna ley, ninguno de los componentes de la sentencia de la ley moral nos será difícil cumplirlo, porque Cristo ya lo cumplió. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y Dios te bendiga, iglesia. Que la paz de Cristo te gobierne. Bendiciones, iglesia. Queremos celebrar en esta mañana la Cena del Señor. Es un tiempo que como hijos de Dios anhelamos, porque para nosotros la Cena del Señor es un tiempo de recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, así como también recordar que vendrá por segunda vez. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que está aquí en el libro de Mateos, en el capítulo 26, versículo 69. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Saben? Leyendo esta palabra, reflexionaba acerca de cómo nosotros, muchas veces caminando con el Señor, lo negamos. Lo negamos no solo de palabras, lo negamos con nuestras actitudes. Especialmente en este tiempo en el cual hemos vivido lo inimaginable para nosotros. Ha sido un tiempo en el cual le hemos buscado más intimidad, o muchas veces nos hemos alejado más del Señor. Y cuando hacía mi devocional con esto, cuando dice que la palabra aquí, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Sabes, este tiempo ha sido un tiempo en que yo personalmente he creído que es el tiempo del cumplimiento de las promesas, de recordar de las promesas del Señor. Pero también es tiempo para acordarnos del dador de promesas.
porque muchas veces simplemente recurrimos a la necesidad, pero no recurrimos a Él en la intimidad. Y este tiempo de cena es un tiempo para acordarnos del Señor, para recordar que un día Él vino a la tierra, que un día caminó sobre esta tierra, que un día dio su vida en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada para que tú y yo fuésemos salvos. Y otra cosa que recordamos es que Él vendrá por segunda vez. No se nos puede olvidar, iglesia, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y es el tiempo de acordarnos de las cosas que Él nos ha dicho en intimidad. Y yo te pido que ahí donde tú estás en tu casa, tú inclines tu cabeza y comiences a meditar en qué cosas quizás has negado al Señor. Y le pidas perdón. Yo le pedía perdón ese día porque decía, ¿de qué cosas, Señor? Y el Señor traía memoria en qué instantes lo había negado a Él. Pedro un día lo negó, como leímos en este pasaje, y quizás nosotros en nuestro diario vivir podemos llegar a negar a nuestro Señor. Pero Él no solo quiere que nosotros nos acordemos de la palabra, sino que nuestras acciones puedan demostrar que Él es nuestro Dios y que a Él es el único que debemos rendirle adoración. Así es que ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor y dile, Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón por las veces que he negado que soy tu discípulo, Señor, porque a pesar de caminar contigo, Señor, hay actos, Dios, que denigran de tu nombre, Dios, pero en esta mañana yo te pido perdón, Señor. Quiero compartir de esta cena con mi familia. Quiero tomar del jugo de la vid, quiero comer del pan, pero Señor, para agradarte, Dios, para darte gracias por ese sacrificio. Y como familia hoy nos reunimos para decir, Señor, aquí estamos expectantes a tu venida, Dios, estamos expectantes a lo que tú quieres hacer con nosotros. Así es que toma los alimentos que has preparado para la cena en esta mañana, el pan, el jugo de la vid. Y quiero leer la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es que vamos a tomar los elementos de la cena y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos no solo compartir hoy esta cena, sino hacerlo en familia. Porque sé que las familias están reunidas en casa en este momento y ahí tómense de la mano cada uno de ustedes, levanten la copa y díganle, Señor, gracias. Gracias porque en familia nos permite recordar, Dios de los cielos, lo que hiciste por nosotros y podemos compartir de este jugo de la vid que representa tu sangre preciosa y este pan que representa el cuerpo tuyo. Bendecimos estos alimentos y los consumimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos compartir de la cena. Gracias por este tiempo en que podemos compartir de la cena. Gracias porque podemos darle un abracito al que está a nuestro lado. Dale un abrazo al que está ahí a tu lado y dile, Dios es bueno.
Y en esa misma actitud de agradecimiento a nuestro Dios, de reconocer quién es Él para nosotros, yo te pido que tú tomes tu ofrenda, tomes lo que tú has consagrado para el Señor. Hemos declarado con convicción en nuestro corazón lo que dice la palabra en el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él ha sido bueno. Y como nuestro Padre que Él es, Él merece toda la honra y toda la adoración de sus hijos. Una manera de honrar a nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios, es entregándole una pequeña parte de lo que Él a nosotros nos ha dado. Él nos ha bendecido grandemente. Por eso no nos da temor decirte en esta mañana que Él merece que tú le entregues una ofrenda. Dios no tiene necesidad de dinero. Dice la palabra del Señor que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero sabes, para que en esta tierra el reino de los cielos se siga extendiendo, se necesita invertir en el reino de los cielos. Y tu ofrenda constituye una tremenda bendición para que el reino se siga extendiendo a través de toda la tierra y a través de los medios de comunicación, que es lo que más estamos utilizando en este tiempo. Hay que invertir. Pero lo más importante es que la ofrenda sea tu adoración a Dios, que la ofrenda sea mi adoración a Dios. Así que yo te pido que tú puedas consagrar como familia en esta mañana tus diezmos, tus ofrendas. Puedes consignarle las cuentas que aparecen en pantalla, puedes guardar tu sobre, llamar a los teléfonos de la iglesia y pedir si los pueden pasar a recoger, o te puedes comunicar con tu líder para hacer entrega de tus diezmos y de tus ofrendas. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios, por este tiempo de cena y este tiempo de ofrenda, Dios, porque ambos son actos de adoración delante de nuestro Dios, Señor. Padre, yo coloco el presupuesto de cada familia, Dios, que en esta mañana nos ve a través de estos medios. Dios, han sido 5 meses de tu fidelidad. Estamos en el 6º mes y seguimos creyendo que tú sigues siendo fiel. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.